Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otra edición de su espacio Perspectiva por Radio Eternidad. Y como nosotros nos caracterizamos por temas que siempre están actuales, vamos a hablar de un tema en esta ocasión que salió la semana pasada, Julián. Y es algo que interesa hablar de eso y dar una explicación para que la gente tenga una mayor claridad sobre lo que salió publicado. Así que lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida a Perspectiva. Un placer, Francis, compartir contigo y compartir con todos aquellos que siguen a Perspectiva, que nos ven en video o nos escuchan a través de radioeternidad.com. Motivamos a que usted pueda también suscribirse a nuestro canal y ahí están todos los programas, Francis, desde el primero que iniciamos. Están ahí, que usted puede volver a verlo y puede, ¿verdad?, compartirlo con otros y demás. Así que muy contento y en este segmento vamos a tratar un tema que ustedes se van a dar cuenta la importancia que tiene. Es importante recordarle a nuestros oyentes que usted va y ve uno de esos programas que salió hace mucho tiempo y usted se dará cuenta de algo. Son programas tipo evergreen, o sea que siempre son recomendables porque pudiéramos haber tratado un tema en un punto específico de tiempo, pero hay unas enseñanzas y unas aplicaciones que siempre están al día. Así es. Así es. Bueno, pues vamos a arrancar con el tema que tenemos y a dar esta información. Así es. La semana pasada salió en Vatican News un tema respecto a una declaración del Papa, y cuando se habla del Papa se habla de la cúpula católica, que se maneja desde ahí, y es algo que le chocó a mucha gente. En el medio católico no a tantas, porque ellos tienen esa creencia de que es así, aunque hay un sector de la Iglesia Católica que no comulga necesariamente con todo lo que sale de la Santa Sede. De la llamada Santa Sede. Exactamente. Entonces, pero al mundo en sí, al mundo evangélico y también a mucha gente que no practica ninguna religión, también impactó esto de que el ofrecimiento que declaraba que el Papa estará ofreciendo para el 2025, lo que sería salvación para todo el mundo si hacen ciertas cosas. Así es. Iba a ser una clase como de indulgencia plenaria. Así que, indulgencia plenaria. Háblale un poco a las personas de qué se trata eso. Sí, nosotros, esa noticia salió la semana pasada y nosotros acostumbramos, y es bueno para aquellos que quizás están viendo por primera vez a Perspectiva, nos gusta buscar las fuentes oficiales, porque muchos medios hicieron eco de esto y por eso nosotros fuimos a la página de Vatican News, que es un medio que le da seguimiento, un medio de la Iglesia Católica, que va presentando las actualizaciones y las declaraciones que el Papa decide hacer pública. Entonces, en ese artículo, para poder ahí conectar con explicar el tema de la indulgencia plenaria, y que usted pueda ver por qué es que vamos a hablar de esto, el artículo se llama, Francis, y ustedes que están ahí, se llama Penitenciaría Apostólica, Indulgencia, Remisión y Perdón en el Jubileo 2025. Y hay un párrafo en el artículo que sintetiza toda la información, que se lo voy a compartir, se lo voy a leer. Dice: la indulgencia, un modo para redescubrir la ilimitada misericordia de Dios. Tiene ya precisadas las indicaciones y normas para obtenerla en el próximo año jubilar, con la publicación del decreto que establece las modalidades, prácticas y lugares sagrados en Roma y en todo el mundo donde será posible obtenerla. Dice también, una de las cosas que resalta aquí, que el Papa dice: durante el jubileo ordinario de 2025 permanece en vigor cualquier otra concesión de indulgencia y que por tanto en las condiciones habituales también será posible obtenerla y aplicarla a las almas en el purgatorio en forma de sufragio. O sea, ¿tú quieres decir algo ahí? Sí, antes de que entremos en la explicación de eso, vamos a ver cuáles son los medios que deben aplicarse para, desde el punto de vista papal, obtener esa indulgencia. ¿Qué hay que hacer ahí?
tenemos una lista, por ejemplo, y tú Sí, tienes algo ahí. compártela. Dicen que lo que van a calificar para eso, por ejemplo, algunas condiciones, abstenerse en espíritu de penitencia, al menos durante un día, de distracciones banales, tanto como también reales. Por ejemplo, abstenerse de los medios de comunicación y de las redes sociales, pero también evitando consumos superfluos, es decir, ayunando o practicando abstinencia, otorgando una proporcionada suma de dinero a los pobres. También usted va a recibir esa indulgencia, o sea, que se le van a perdonar todos sus pecados y usted va a ser salvo, sosteniendo obras de carácter religioso o social, especialmente en favor de la defensa y la protección de la vida, también ayudando a la infancia abandonada, a la juventud en dificultad, a los ancianos necesitados o solo a los migrantes en diversos países y cosas por el estilo. O sea, hacer esas obras de caridad. Esas obras de caridad que la Biblia nos llama a hacer obras de caridad. Claro. Pero, y por esas obras de caridad, yo puedo ganarme el cielo. Exacto. Eso que vamos a ir viendo de que realmente estamos ante una falsa doctrina. También las indulgencias involucra el que se vaya a lugares sagrados por la Iglesia Católica, sí, también involucra eso y demás. Miren, la indulgencia, yo le voy a decir, le voy a compartir, porque es bueno que usted lo escuche tal y como yo lo presento, que es el Catecismo de la Iglesia Católica que habla de la indulgencia. No es la Biblia. Algo que es importante que usted sepa, o recordarle a algunos, que para la Iglesia Católica, la tradición, las confesiones ex cátedra, las enseñanzas ex cátedra, o sea, desde la silla que hace el Papa, hablando de doctrinas, están en el mismo nivel que la Biblia. Por ende, muchas de las cosas que se enseñan en la Iglesia Católica, usted no lo va a ver en la Biblia, pero es parte de su enseñanza porque o forma parte de la tradición y la indulgencia entra aquí, porque la Biblia no habla de eso, o por las declaraciones ex cátedra del Papa. Pero el catecismo dice, catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la indulgencia, dice, es la remisión ante Dios de la pena temporal correspondiente a pecados que han sido perdonados. Un miembro de la fe cristiana propiamente dispuesto puede obtener una indulgencia bajo condiciones prescritas a través de la Iglesia, la cual como ministro de la Iglesia Católica, obviamente, la cual como ministro de la redención dispensa y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y los santos. Ojo ahí, le voy a decir un poquito de eso. Una indulgencia es parcial si quita parte del castigo temporal por el pecado o plenaria, y aquí viene la respuesta y estamos hablando de lo que dice el catecismo, si quita todo el castigo. O sea, eso del tesoro de las satisfacciones de Cristo y los santos, eso es como que por la obra de los apóstoles, lo que vino a hacer Jesús y de aquellos que la iglesia ha establecido como santos, hay como una reserva. Y esa reserva se le puede aplicar a gente que necesite de esa reservita para salvarse. Eso es como un superávit que hay ahí. Es como un superávit. Oye esto. Y también el tema del purgatorio, que es el purgatorio es una enseñanza de la Iglesia Católica que es como una especie de área de perfeccionamiento antes de ir al cielo. O sea, cuando la gente se muere, si no tuvo arrepentimiento, pues va al purgatorio y haciéndole misa, dedicándole misa y demás, se le purifican los pecados y después puede ir al cielo. O sea, son prácticas que para nada la vemos a la luz de la Biblia y que, si recordamos, lo que movió todo lo que fue la reforma protestante fue precisamente este mismo tema de la indulgencia en el siglo XVI, que hizo que personas dentro de la Iglesia Católica, porque cuando hablamos de Martín Lutero en Alemania, cuando hablamos de Ulrico Zwinglio en Suiza o Juan Calvino en Francia, estamos hablando de personas que estaban vinculados con la Iglesia Católica, pero que vieron que prácticas que la Iglesia estaba teniendo, como la está teniendo actualmente con esto, que no son bíblicas, levantó la voz de alerta
para hacer un llamado a que vuelva a las Escrituras. Y de ahí es que surge ese movimiento de la reforma. O sea que estamos ante una herejía muy grande y luego vamos a explicar bíblicamente por qué decimos esto y de lo que está pasando. Es impresionante cómo todavía ese sistema se despega tanto de la Biblia y el Papa Francisco está siendo alguien que claramente está tomando acciones que no está mostrando la guianza de la gente hacia Dios, sino todo lo contrario. La respuesta a lo que es la indulgencia plenaria, ellos ponen un ejemplo, y lo voy a leer para no perder nada. Dice, bueno. Imagina que tu alma es una tabla, y cuando pecas es como si agarraras puntillas y se las clavaras. Cuando te confiesas, estas puntillas salen, pero lamentablemente los huecos que dejaron en la tabla permanecen. La indulgencia plenaria se encarga de quitar esos huecos de la tabla y dejarla como nueva. Mira, hay algo que yo quiero, tú como eres, sabe de administración, yo quiero que analicemos esta partecita de esa declaración que ellos dan respecto a lo que es la indulgencia y el poder que tiene la Iglesia Católica para hacer eso. Dice que la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por la mediación de la Iglesia, la cual, este pedacito me interesa, como administradora de la redención, distribuye y aplica con la autoridad del tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Esta partecita, Julián. Ellos aquí dicen que ellos son los administradores de la redención. Ajá. ¿Qué es un administrador? Bueno, un administrador es una persona que está encargado, tiene un encargo de algo que se le ha dado con la finalidad de dar los pasos que lo lleven al cumplimiento de la meta que se le ha trazado. Viéndolo, digamos, de una perspectiva, viéndolo así rápido, lo que hace de las responsabilidades del administrador. O sea, lo que el administrador hace no es de él, sino que es como una especie de mayordomía donde él tiene que cumplir con eso y llegar a la meta que se le estableció, y eso es lo que va a mostrar que está siendo un buen administrador. Exactamente, hay un principio de mayordomía en la palabra con lo que es la parábola de los talentos. Exacto. De cómo los talentos es Dios que los da. Un administrador es eso. Tú administras algo que no es tuyo, pero en esto hay algo que como que no se entiende, porque tú simplemente haces lo que te mandan a hacer. Yo veo a la iglesia, el papel de la iglesia como administradora, si es que lo es llevar la gran comisión. Es predicar el evangelio por todos los lados, que el evangelio llegue a todos los sitios. Pero es el Espíritu Santo en sí el que aplica esa gracia. ¿A quién y cómo decide aplicársela? Eso no lo decide la iglesia. La iglesia, a la luz de la Biblia, no administra redención. No, nosotros llevamos el mensaje, pero quien aplica esa gracia con quien quiere y donde quiere y de la manera en cómo lo establece, es el Espíritu Santo en los creyentes. Pero hay una razón por qué ellos creen así. Eso es importante que tú digas eso. Porque ellos tienen una razón. O sea, lo que pasa es que ellos creen en la sucesión apostólica y en la infalibilidad papal. Muy bien, dame un momentito. Sabemos bíblicamente cómo se administra la gracia. Ahora tú no estás diciendo cómo es que ellos ven la administración de la gracia desde su óptica, ¿cómo te digo?, tradicionalista. Claro, desde la tradición. Porque ellos creen que, por ejemplo, ellos creen, y no hay ninguna base bíblica para sostener eso, pero ellos hablan de que el primer papa fue Pedro, porque le dan tergiversan ese texto donde aparece, donde Jesús le dijo, y tú serás llamado Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre la declaración que Pedro había dado de que Jesús es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. La iglesia está sustentada en que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la base
de la doctrina cristiana. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, ellos lo han tergiversado y dicen que lo que hizo Jesús fue que convirtió a Pedro en lo que hoy se conoce como Papa, y que desde ahí ha habido una sucesión continua que nos ha llevado hasta tener en el siglo XXI al llamado Papa Francisco. Entonces, como ellos creen en la sucesión apostólica y la figura del Papa es el representante de Dios en la tierra, algo que no es bíblico, porque quien representa a Dios en la tierra es el mismo Dios a través de la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero yo voy a mandar al Consolador. No lo voy a dejar huérfano, incluso dijo. Y el Espíritu Santo de Dios sigue operando a través de su iglesia en la tierra. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros vemos de que ellos hablan de que la iglesia es administradora de la redención. O sea, la iglesia puede, a través de decretos, en este caso, del jubileo del 2025, ya contextualizándolo, ellos han establecido todo un decreto y que las personas que sigan eso van a obtener la indulgencia plenaria, que todos los pecados les son perdonados. O sea, hombres mortales se están atribuyendo el que tienen el poder de perdonarle los pecados a la gente conforme a como ellos entienden y han establecido. Eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque eso tergiversa lo que es el plan de redención. Eso le da un enfoque totalmente diferente a una doctrina que es fundamental en las Escrituras para nosotros volver a Dios, que es el arrepentimiento. Y más adelante, para dejar que tú entre aquí, vamos a irnos a la Biblia. Más adelante, no solamente vamos a seguir comentando, aunque sí bajo una cosmovisión bíblica estamos comentando, pero hay unos pasajes que usted tiene que escuchar, porque eso es lo que le da peso a esta defensa que estamos haciendo en contra de un acto totalmente herético y que lo que está proyectando es una tergiversación de lo que es la vida cristiana. Y podemos, no sé, Francis, si quiere que vayamos a la Biblia ahora y podamos argumentar. No sé si quiere que vayamos. ¿Te parece bien que vayamos a la palabra o tú quieres decir algo antes? Sí, déjame decir algo ahí antes de que se quede muy atrás el tema. Hablábamos de cuánto peso tiene la tradición sobre la Biblia en la Iglesia Católica. Sí. Incluso hay un serio problema. La Biblia tiene un serio problema si una de esas tradiciones, si la Biblia contradice alguna de esas tradiciones, porque fácilmente la tradición termina ganando. Sí. Y eso ha sido y es lamentable. La experiencia de la Iglesia Católica todo este tiempo. Eso de que Pedro, el sucesor, es el Papa, el sucesor de Pedro, es algo que, imagínate, si hubiesen dicho que tal vez Pablo, diríamos que por asuntos históricos y de cosas que están ahí, bueno, Pablo llegó a Roma. Pero no hay ni en la Biblia evidencia, ni tampoco histórica, de que Pedro llegara a Roma. Eso es una tradición que la Iglesia Católica tiene desde el 42 después de Cristo. Ellos Exacto. dicen que Pedro llegó a Roma, pero no hay ninguna prueba y la Biblia no avala eso para nada. Para que tú veas el manejo de la tradición por encima de lo que la palabra dice y de lo que la misma historia confirma. Entonces, es algo ahí que quería poner ese puntito para que veamos una vez más que no se puede crear doctrina, que no se pueden crear dogmas de fe si no hay un sustento bíblico que realmente sirva para eso. Exacto. Y te voy a decir algo, qué bueno que tú dices eso, porque eso no hay un aval. Y yo recuerdo, en una ocasión me tocó participar en un debate hablando de la sucesión apostólica con un católico, un apologista católico. Y el argumento que ellos utilizan y es que por quien fue, Pedro fue
la sucesión de Pedro se dio y mencionan a un tal Lino. Que Lino fue... la Biblia solamente de Lino lo que hace que menciona a Lino. como un saludo prácticamente. Ujú. Y ellos han hecho toda una doctrina de que el sucesor de Pedro Fue Lino. fue Lino. Oh, Dios. Que nada más parece creo que fue un saludo de Pablo. Y Lino sí estuvo en Roma. O sea, pero ellos han hecho toda una doctrina de sucesión inmediata donde Pedro fue sucedido por Lino y que Lino fue el Papa, que no sabemos de dónde, bueno, de la tradición, porque de la Biblia De la tradición. no hay forma de sacar eso. No. Entonces, realmente a nivel de lo que enseñan las Sagradas Escrituras, no vemos que Pedro llegara a Roma. No. O sea, nosotros sí vemos No hay que datos históricos que tampoco. Pablo tuvo que compadecer. Pero claro. Pablo sí. Sí. Y vemos que escribió la epístola a los romanos, que obviamente fue dirigida a los cristianos que estaban en Roma. Entonces, nosotros podemos ver ahí de que ellos hablan, por ejemplo, de que ese tema de la sucesión apostólica es lo que le da ese peso a ellos para ellos entonces decir que son los administradores de la redención. Déjame decirte que sí, ciertamente, como se supone, los restos de Pedro están en la Basílica de Roma, de San Pedro, pero es que fueron llevados. Fueron llevados. No fue que Pedro fue a morir allá, ni que tampoco hay nada histórico que sustente que él ni siquiera tuvo un día en Roma. Y eso tiene sentido porque el ministerio de Pedro fue para los judíos. Pablo lo dijo. Sí. Y el ministerio de Pablo fue más hacia los gentiles, el mundo romano y toda esa mentalidad griega y los griegos, o sea, fue diferente. Entonces, yo creo que ahora es un buen momento, Francis, de que vayamos a la Biblia para nosotros ver lo que la Biblia habla. O sea, estamos ante algo que es totalmente antibíblico. Si usted es católico, por favor, no se prejuicie con nosotros. Investigue con la palabra. Yo creo que a los católicos le hace muy bien, al que quiere buscar a Dios de verdad, que está en la iglesia católica, que no es un católico de tradición, no, sino alguien que está en esa iglesia, pero quiere buscar de Dios. Creo que le hace muy saludable contrastar las cosas que está haciendo el Papa con la Biblia. Porque cuando usted se va a la Biblia, usted se va a topar con algo muy diferente. La Biblia no habla de que por tú hacer cosas, la iglesia, si tú cumples con lineamientos de la iglesia católica, tú vas a tener remisión de pecados. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia lo que dice es lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 25. Dice, hablando de Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. La redención fue dada a través de Jesús. Jesús, cuando muere en la cruz, Jesús es la propiciación. Propiciación es la ofrenda que aplaca la ira de Dios por el pecado. Y ahora, porque alguien murió, o sea, el castigo que merecíamos, lo pagó alguien. Si nosotros creemos en ese que pagó por nuestros pecados, que es Jesús, se aplica a nuestras vidas la justicia de Dios. Y por eso es que la salvación no es por indulgencia que dé la Iglesia Católica, sino que la salvación es por la obra de Cristo en la cruz. La salvación es, nosotros somos justificados ante Dios por la fe. O sea, somos declarados justos. Somos declarados no culpables ante Dios por la muerte de Cristo, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Ya yo no pagué, Él pagó, y como Él pagó por mis pecados, si yo creo en Él, su justicia se aplica a mi vida y ahora yo soy redimido, la redención llega a mi vida, la remisión de pecado. El pecado, ya nosotros hemos sido perdonados de nuestros pecados y por eso cada vez que fallamos, aún estando en este camino, podemos ir con libertad ante el trono de la gracia, podemos ir en oración porque ya nuestros pecados han sido pagados por medio de la muerte de Cristo. Como decía Francis, los cristianos no somos administradores de la redención, los cristianos somos, por decirlo así, administradores del mensaje del evangelio.
llevar la verdad de Cristo y llevar también el testimonio de una vida regenerada. Entonces, otros versículos más que nos habla de algo que es importante entender, es Hechos 3:19. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? No esperar que en el 2025 salga de una indulgencia plenaria, planetaria, estrafalaria, no sé, como le quieran poner, que si usted hace alguna cosa, ya porque usted haga esa cosita, ya usted... No. Eso no salva a nadie. A la luz de la Biblia, Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús dijo, dice la Biblia, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. O sea, la clave aquí, y ya te paso, Francis, es la siguiente. Para nosotros poder recibir rescate por nuestros pecados, redención, es a través del arrepentimiento. Arrepentirse es un acto que usted lo puede hacer ahora mismo. Arrepentirse es ver a Dios de una manera diferente, tener un cambio de mentalidad, donde yo reconozco que estoy mal ante Dios, pero no me quedo ahí, donde yo vengo ahora y le confieso mis pecados y sé que en Él yo encuentro perdón porque Él murió y esa muerte en la cruz me da la oportunidad, me da la oportunidad grande de yo recibir esa salvación en Él. Entonces, por eso es que los reformadores exaltaron esos principios de las solas, donde dicen solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo, es que nosotros tenemos la salvación de nuestros pecados. Desde la perspectiva católica, ellos piensan que el Espíritu Santo, a través de la Iglesia, les da constantes herramientas para alcanzar el cielo. Eso no es así. Y bíblicamente no se sustenta. Sí, ciertamente el Espíritu Santo capacita a los santos, capacita a la Iglesia de Jesucristo y le da herramientas, pero es para hacer que el mensaje del Evangelio llegue a más lugares y sea más eficaz su alcance. Porque nosotros no administramos, como decíamos ahorita, claro, la redención. Nosotros estamos encargados de llevar el mensaje que produce la redención cuando el Espíritu Santo obra en las vidas. Exacto. O sea, no se está redescubriendo cómo es la gracia, más cosas de la gracia. No, la gracia está ahí. Y termino de mi parte con estas tres cosas. Uh-huh. Primeramente, y tomo algo que dijiste. La salvación no es por creer en ninguna indulgencia. La salvación es por creer en el Evangelio de Cristo y vivir conforme a ese Evangelio. 2. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Y me dirá, ¿pero entonces hay que hacer obra? Sí. Pero las obras en un creyente, un nacido de nuevo, no es ni para salvarse ni para mantener su salvación. Las obras que hace un redimido a través del Espíritu Santo, que lo hace creer en el Evangelio de Cristo, es para confirmar que ha habido una obra sobrenatural en su vida y esas obras se convierten en evidencias de que es una persona nacida de nuevo. Exacto. Y le da gloria con eso. Ese es el único papel que tiene la obra que cada cristiano hace. Nunca nadie será salvo por buenas obras. Hay muchos ateos que hacen muy buenas obras. Hay muchos filántropos que dan millones y millones de dólares haciendo cosas en África, haciendo bombas allí, quitando el hambre. Y qué bien que lo hacen. Pero eso no les va a ganar el cielo. Claro. La única obra que es capaz de salvar al más miserable de los pecadores, uh-huh, no importa si está en un presidio o no importa si está en su casa encorbatado porque es hombre de familia, pero que si no se ha arrepentido, es la obra de Cristo, confesando lo que Cristo hizo, haciendo suyo el sacrificio de Cristo, asumiéndolo con fe, la que puede dar salvación. Así es. Quiero concluir con unas palabras de Jesús en Mateo 7, del 13 al 14. Dice, entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino
muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Y ese mismo Jesús llegó a decir, ¿y por qué es angosto? Porque él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino que te salva inmediatamente es a través de creer en Jesús y seguir y hacer de Él nuestro Salvador, nuestro Señor, y vivir conforme a sus enseñanzas que están plasmadas en las Sagradas Escrituras. El morir sin Cristo solo lleva a la condenación eterna. No existe el purgatorio. Tenga eso presente, porque las indulgencias esas de las que está hablando implica que gente también que están muertas Sí. y que lo van a poder sacar del purgatorio. ¿Te Eso es un acuerdas? invento que no es bíblico. Ujú. La gente cuando muere ya, si murió, Juan 5:29, y ya cierro aquí, dice, y los que hicieron lo bueno, eso es hablando desde una perspectiva de los que recibieron al Señor en su vida, desde esa perspectiva es que se habla de lo bueno, saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo, o sea, los que rechazaron al Señor y vivieron una vida en sus delitos y pecados, a resurrección de condenación. Dos caminos. Eso que dijiste ahí me acordó lo que decía el mayor propulsor de la Iglesia Católica en aquel tiempo, no me acuerdo el nombre. John Texel. John Texel, que decía que por cada moneda que caía y sonaba dentro del cántaro, un alma salía del purgatorio. Solamente por ese sonido. Exacto. Increíble. Entonces, La iglesia sigue igual. Uh-huh. Sigue igual que en aquellos tiempos. Lo Sí, único que ha cambiado su lamentablemente. forma, pero sigue con su indulgencia. Lamentablemente. Nosotros hemos querido llevar este tema para traer luz, no con nuestra propia opinión, sino con lo que la palabra de Dios dice, que ella es la que tiene la autoridad. Tú podrías equivocarme Claro. yo, pero cuando usamos la palabra de Dios sin darle mucha vuelta, sino lo que ella dice, la palabra de Dios tiene autoridad sobre cualquier palabra de un hombre, no importa el religioso que sea, la palabra de Dios es suprema en ese sentido. Y que le lleve luz a aquellas personas que han estado creyendo respecto a este tema, y también a aquellos que no conocen de este tema, porque alguna vez pueden toparse con eso, tengan una visión clara. Déjame decir esta Sí. cosita. Mándele este video a personas católicas que usted conoce. Compártaselo. Y con amor, Con mucho amor, cariño, claro, con amor. y Dígale, mucho cariño. mira, escucha esto, que hablaron de este tema. Sí. Y porque aquí, o sea, la intención no es ofender a nadie. Ni discutir sino tampoco, hablar nada la de verdad. eso. Compártaselo a gente católica que usted conoce y deseamos en el Señor que le pueda edificar. Bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta otro segmento, otro programa de Perspectiva. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.